Hoy vamos a sumergirnos en la fascinante vida de Jack Kerouac, un verdadero pionero de la generación beat. Vamos a conocer su historia, su obra y su legado que sigue influyendo en la cultura actual. Jack Kerouac, cuyo nombre completo era Jean-Louis Lebris de Kerouac, nació el 12 de marzo de 1922 y falleció el 21 de octubre de 1969. Fue un novelista y poeta estadounidense, conocido principalmente por ser uno de los pilares de la generación beat, junto con William S. Burroughs y Allen Ginsberg. De ascendencia franco-canadiense, Kerouac creció en un hogar francófono en Lowell, Massachusetts. Aprendió inglés a los 6 años y mantuvo un marcado acento hasta el final de su adolescencia. Durante la Segunda Guerra Mundial, sirvió en la Marina Mercante de los Estados Unidos y fue durante este tiempo que completó su primera novela, aunque esta no se publicaría sino hasta más de 40 años después de su muerte. El primer libro publicado de Kerouac fue The Town and the City, en 1950, pero la verdadera fama llegó con su segundo libro, On the Road, publicado en 1957. Esta obra no solo lo catapultó a la fama, sino que lo convirtió en un ícono de la generación beat. Kerouac publicó 12 novelas más y numerosos volúmenes de poesía. Es conocido por su estilo de prosa espontánea y de flujo de conciencia. Sus trabajos abordan temas como su espiritualidad católica, el jazz, los viajes, la promiscuidad, la vida en la ciudad de Nueva York, el budismo, las drogas y la pobreza. Se convirtió en una celebridad underground y en un progenitor del movimiento hippie, pero siempre fue antagonista hacia algunos de los elementos políticamente radicales de este movimiento. Su influencia en la cultura es innegable, afectando profundamente a muchos íconos de la década de 1960, incluidos Bob Dylan, los Beatles, Jerry García y los Doors. Trágicamente, Jack Kerouac murió a los 47 años debido a una hemorragia abdominal causada por una vida de consumo excesivo de alcohol. Su prestigio literario ha crecido desde entonces y se han publicado varias de sus obras inéditas. Jack Kerouac nació el 12 de marzo de 1922 en Lowell, Massachusetts, en el seno de una familia franco-canadiense. Sus padres eran Leo Alcide Kerouac y Gabriel Ángel Levesque. Desde pequeño, su hogar estuvo lleno de historias y leyendas familiares, especialmente en torno a la etimología y origen de su apellido. Aunque en su certificado de bautismo su nombre aparece como Jean-Louis Kerouac, Kerouac afirmaba que su verdadero nombre era Jean-Louis Lebris de Kerouac, una referencia a una antigua leyenda que sugería que descendían del barón François Louis Alexandre Lebris de Kerouac. Las raíces de Kerouac estaban en Bretaña, descendiendo de un comerciante de clase media llamado Urbain Francois Levian, Sieur de Kerouac. Su padre, Leo, provenía de una familia de agricultores en Quebec. Jack creció escuchando diversas historias sobre su apellido, que lo vinculaban con raíces irlandesas, bretonas, córnicas y celtas. Kerouac contó varias versiones sobre la etimología de su apellido, atribuyéndole significados que iban desde lengua de la casa hasta lengua del agua. La familia Kerouac vivió en varias casas en Lowell. Una de las más significativas fue en 34 Boriot Street, a la que Jack se refería como Boriot Triste. Aquí, en 1926, el hermano mayor de Jack, Gerard, murió de fiebre reumática a los 9 años, un evento que marcó profundamente a Jack, quien solo tenía 4 años en ese entonces. Gerard se convirtió en una figura angelical en la vida de Kerouac, y es el protagonista de su novela, Visiones de Gerard. Además de Gerard, Jack tenía una hermana mayor llamada Caroline. En su hogar, Kerouac hablaba francés con su familia y comenzó a aprender inglés en la escuela, alrededor de los 6 años. No fue hasta su adolescencia tardía que comenzó a hablarlo con confianza. Era un niño serio y muy apegado a su madre, una católica devota que inculcó en él una profunda fe religiosa. Jack llegó a decir que su madre fue la única mujer que realmente amó. La muerte de Gerard afectó profundamente a su madre, quien encontró consuelo en su fe, mientras que su padre se volcó al alcohol, el juego y el tabaco. Estas experiencias marcaron la vida de Kerouac y se reflejaron en su obra literaria. Hacia el final de su vida, en cartas a su amigo Allen Ginsberg, Kerouac expresó su deseo de volver a hablar la lengua materna de sus padres. En 2016,
Se publicó un volumen completo de obras inéditas escritas originalmente en francés por Kerouac titulado La Viernes est de Hommage. Un evento significativo ocurrió el 17 de mayo de 1928, cuando tenía solo 6 años. Hizo su primera confesión y, como penitencia, se le pidió que rezara un rosario. Durante este acto, escuchó a Dios decirle que tenía un alma buena, que sufriría en la vida y moriría con dolor y horror, pero que al final recibiría la salvación. Esta experiencia, junto con la visión de la Virgen María que tuvo su hermano moribundo y su posterior estudio del budismo, solidificaron la cosmovisión que informó su obra. Compartió una anécdota en una entrevista para The Paris Review sobre un incidente en la década de 1940, cuando su madre y su padre caminaban en un barrio judío del Lower East Side de Nueva York. Recordó cómo su padre, Leo, no se apartó cuando vio a un grupo de rabinos caminando del brazo y terminó tirando a uno de ellos a la cuneta. Kerouac era un atleta destacado en fútbol y lucha libre. Sus habilidades en el fútbol en la escuela secundaria Lovell le valieron ofertas de becas del Boston College, Notre Dame y la Universidad de Columbia, donde se inscribió en 1940. Durante este tiempo, Kerouac llevaba un diario que incluía una ambiciosa lista de lectura inmediata, que abarcaba textos sagrados de la India y China, además de clásicos como Emerson y Thoreau. Pasó un año en la escuela Horace Mann, donde se hizo amigo de Seymour Wise, un inglés que más tarde aparecería en sus libros bajo el seudónimo de Lionel Smart. Wise introdujo a Kerouac a los nuevos estilos de jazz, incluido el bop. Después de su año en Horace Mann, Kerouac obtuvo las calificaciones necesarias para ingresar a Columbia. Su carrera en el fútbol universitario se truncó cuando se rompió una pierna durante su primera temporada, lo que llevó a constantes discusiones con el entrenador Lou Little y eventualmente lo mantuvo en el banquillo. Mientras estuvo en Columbia, Kerouac escribió varios artículos deportivos para el periódico estudiantil, el Columbia Daily Spectator, y se unió a la fraternidad Pi Gamma Delta. Fue residente de Livingston Hall y Harley Hall, donde vivieron otras figuras de la generación Beat. También estudió en The New School, lo que enriqueció aún más su formación intelectual y literaria. Cuando terminó su carrera futbolística en la Universidad de Columbia, Kerouac decidió abandonar la universidad. Continuó viviendo en el Upper West Side de Nueva York con su novia y futura primera esposa, Edie Parker. Fue en esta época cuando conoció a figuras claves de la generación Beat, dieron forma a su legado, y se convirtieron en personajes recurrentes de muchas de sus novelas. Entre ellos estaban Allen Ginsberg, Neal Cassady, John Cleon Holmes, Herbert Hanke, Lucien Carr y William S. Burroughs. Durante la Segunda Guerra Mundial, Kerouac sirvió como marino mercante desde julio hasta octubre de 1942 a bordo del SS Dorchester. Desafortunadamente, el SS Dorchester se hundió durante un ataque submarino poco después de su viaje inaugural, causando la muerte de varios de sus antiguos compañeros de barco. En 1943, Kerouac se unió a la reserva de la Armada de los Estados Unidos, pero su servicio activo duró solo 8 días. Fue diagnosticado con personalidad esquizoide y dado de baja honorablemente por motivos psiquiátricos. Esta experiencia reflejaba su dificultad para adaptarse a la vida militar y su preferencia por la soledad. Mientras era marinero mercante en 1942, Kerouac escribió su primera novela, El mar es mi hermano. No fue publicada hasta 2011, 70 años después de su escritura. Kerouac la consideraba un fracaso literario y nunca buscó activamente su publicación. En 1944, fue arrestado como testigo material en el asesinato de David Cameron. Cameron había estado acosando a Lucien Carr, amigo de Kerouac, desde que Carr era un adolescente. El conflicto culminó en que Carr apuñalara a Cameron en defensa propia y arrojara su cuerpo al río Hudson. Kerouac ayudó a deshacerse del arma homicida y enterró las gafas de Cameron. Kerouac fue arrestado como testigo material, pero su padre se negó a pagar su fianza, por lo que Kerouac aceptó casarse con Edie Parker si sus padres pagaban su fianza. Se casaron el 22 de agosto de 1944, aunque su matrimonio fue anulado en 1948. Este evento también inspiró a Kerouac y Burroughs a colaborar en una novela sobre el asesinato titulada And the Heap of Were Boiled Intertanks, que fue publicada póstumamente en 2008. Más tarde,
Kerouac vivió con sus padres en el vecindario Ozone Park de Queens, donde escribió su primera novela publicada, The Town and the City, y comenzó a trabajar en su famosa obra On the Road, alrededor de 1949. Sus amigos lo llamaban en broma, el mago de Ozone Park, en alusión al apodo de Thomas Edison, el mago de Menlo Park, y a la película, El Mago de Oz. En 1950, publicó The Town and the City, bajo el nombre de John Kerouac. A pesar de recibir críticas respetables, el libro tuvo malas ventas. Fuertemente influenciado por Thomas Wolfe, esta obra reflexiona sobre la fórmula épica generacional y los contrastes entre la vida en un pequeño pueblo y la vida multidimensional de la ciudad. El libro fue editado significativamente por Robert Giroux, quien eliminó unas 400 páginas. Durante los siguientes 6 años, continuó escribiendo regularmente. Basándose en borradores anteriores, completó On the Road en abril de 1951 mientras vivía en el 454 West 20th Street en Manhattan con su segunda esposa, Joan Haverty. Esta novela, en gran parte autobiográfica, describe las aventuras de Kerouac en viajes por carretera a través de los Estados Unidos y México con Neal Cassady, así como sus relaciones con otros escritores beat y amigos. Kerouac no tenía licencia de conducir, pero aprendió a conducir a los 34 años, aunque nunca obtuvo una licencia formal. La primera versión de On the Road se completó durante una sesión extendida de 3 semanas de prosa espontánea. Escribió el borrador final en 20 días, con la ayuda de Joan, quien le suministraba bencedrina, cigarrillos, sopa de guisantes y café. Para mantener la continuidad, cortó hojas de papel de calco en tiras largas y las pegó juntas en un rollo de 120 pies, permitiéndole escribir sin interrupciones. El manuscrito resultante no tenía saltos de capítulo ni de párrafo y era mucho más explícito que la versión publicada. Kerouac enfrentó muchas dificultades para encontrar un editor. Finalmente, Viking Press aceptó On the Road. Durante este tiempo, trabajó como guardafrenos y vigilante de incendios, viajando entre las costas este y oeste de los Estados Unidos para ganar dinero y escribir. Fue en esta época que conoció a Ave Green y Herbert Hanke, quienes influyeron significativamente en su vida y obra. Según Kerouac, On the Road es en realidad una historia sobre 2 amigos católicos que vagan por el país en busca de Dios. Esta búsqueda espiritual es un tema central en su obra, reflejando su profundo compromiso con su fe católica. Su biógrafo, Douglas Brinkley, sostiene que On the Road ha sido malinterpretada como una historia de compañeros en busca de diversión, pero en realidad es una exploración de la espiritualidad y la divinidad. En la primavera de 1951, mientras Joan Haverty estaba embarazada, decidió dejar a Kerouac y posteriormente se divorciaron. En febrero de 1952, nació Jan Kerouac, la única hija de Jack. Inicialmente no la reconoció, pero un análisis de sangre 9 años después confirmó su paternidad. Durante estos años, Kerouac continuó su estilo de vida nómada, escribiendo y viajando extensamente por Estados Unidos y México, mientras lidiaba con episodios de alcoholismo y depresión. A pesar de estos desafíos, logró completar borradores de 10 novelas más, incluyendo The Subterraneans, Dr. Sachs, Tristeza y The Salesian Angels. En 1953, residió principalmente en Nueva York, donde tuvo un breve pero intenso romance con Aline Lee, una mujer afroamericana y miembro de la generación Beat. Aline inspiró al personaje Mardou en la novela The Subterraneans y a Irene Mayen, Book of Dreams y Big Sur. Para la publicación de The Subterraneans, los editores pidieron a Kerouac que cambiara el escenario de la novela de Nueva York a San Francisco. En 1954, Kerouac descubrió A Buddhist Bible de Dwight Goddard en la biblioteca de San José, marcando el inicio de su interés por el budismo. Entre 1955 y 1956, vivió intermitentemente con su hermana Nini y su cuñado Paul Blake en Rocky Mount, Carolina del Norte, donde meditó y estudió el budismo. Durante este tiempo, escribió Some of the Dharma, un tratado imaginativo sobre el budismo. Aunque ya había mostrado interés en el pensamiento oriental desde 1946,
Su dedicación se profundizó con el estudio del budismo y la biografía de Siddhartha Gautama que escribió en 1955, titulada Wake Up, A Life of the Buddha. En este periodo, Kerouac también vivió en una casa en College Park, Orlando, Florida, donde escribió The Dharma Bums. Su vida no fue fácil. Encontró enemigos en ambos lados del espectro político. La derecha lo despreciaba por su asociación con las drogas y el libertinaje sexual, mientras que la izquierda lo criticaba por su anticomunismo y catolicismo. Kerouac, siempre polémico, veía las audiencias del Senado de McCarthy en 1954 fumando marihuana y alentando al senador anticomunista Joseph McCarthy. En 1957, después de varios rechazos, Viking Press compró On the Road, exigiendo revisiones significativas antes de su publicación. Muchos pasajes sexualmente explícitos fueron eliminados, y se utilizaron seudónimos para los personajes del libro por temor a demandas por difamación. Estas revisiones han generado críticas sobre la autenticidad de la supuesta espontaneidad del estilo de Kerouac. En julio de 1957, se mudó a una pequeña casa en College Park, Orlando, Florida, esperando el lanzamiento de su icónica novela On the Road. Pocos meses después, una reseña de Gilbert Milstein en The New York Times proclamó a Kerouac como la voz de una nueva generación. Este reconocimiento catapultó a Kerouac a la fama, consolidando su lugar como un escritor crucial de la generación Beat, junto a sus amigos Allen Ginsberg, William S. Burroughs y Gregory Corso. Curiosamente, el término «generación Beat» fue acuñado por Kerouac durante una conversación con su colega novelista Herbert Hanke, quien usaba «beat» para describir a una persona con pocos recursos y pocas perspectivas. Kerouac no se sentía cómodo con su nuevo estatus de celebridad. Prefería ser conocido por su identidad católica, como expresó en una ocasión mostrando un cuadro del Papa Pablo VI que él mismo había pintado. La fama repentina le trajo no solo reconocimiento sino también dificultades. Fue brutalmente atacado por 3 hombres fuera del Café San Remo en Nueva York y Neal Cassady, su amigo y personaje central en On the Road, fue arrestado bajo acusaciones de vender marihuana. En respuesta a estas adversidades, Kerouac plasmó sus experiencias y su relación con el budismo en su siguiente obra, The Dharma Bums. La novela, escrita en Orlando entre noviembre y diciembre de 1957, narraba sus aventuras con Gary Snyder y otros poetas del área de San Francisco, explorando temas de espiritualidad y la búsqueda de sentido en la vida. Para mantener su flujo de trabajo ininterrumpido, escribió en un rollo de papel de teleimpresor de 3 metros, similar a la técnica que había usado para On the Road. The Dharma Bums no fue bien recibida por todos. Figuras prominentes del budismo estadounidense, como Ruth Fuller Sasaki y Alan Watts, criticaron su interpretación del budismo, lo que desmoralizó a Kerouac. En una carta a Snyder, Kerouac mencionó su encuentro con D.T. Suzuki, quien también parecía escéptico sobre su sinceridad. Eventualmente, Kerouac se alejó del budismo, como le confesó a Philip Warren, sintiéndose avergonzado y decadente. Después del éxito de On the Road, Kerouac utilizó sus ganancias para comprar una casa victoriana en Gilbert Street, Northport, Nueva York, donde se mudó en marzo de 1958 junto a su madre, Gabrielle. Durante los 6 años que vivieron en Northport, se mudaron 2 veces más dentro de la misma área, buscando un hogar más estable. Kerouac también incursionó en el cine con Pull My Daisy, 1959, una película beat dirigida por Robert Frank y Alfred Leslie. La película, protagonizada por figuras destacadas como Allen Ginsberg y Gregory Corso, originalmente se iba a llamar The Beat Generation, pero el título fue cambiado para evitar confusiones con otra película del mismo nombre estrenada por MGM. En la televisión, la serie Route 66, 1960 a 1964, parecía una apropiación indebida del estilo narrativo de Kerouac. La serie seguía a 2 jóvenes viajando por Estados Unidos en un Corvette, reflejando la esencia de On the Road. Kerouac intentó demandar a los creadores y productores de la serie, pero finalmente fue disuadido de proceder con la demanda. En noviembre de 1959, Kerouac apareció en The Steve Allen Show, donde leyó fragmentos de On the Road y Visions of Cody. Cuando Allen le preguntó cómo definiría la palabra
Beat, Kerouac respondió simplemente, bueno, simpático. En 1965, Kerouac conoció al poeta bretón estadounidense Joan Wernick en Nueva York. Se hicieron amigos y Wernick traducía sus poemas al inglés para que Kerouac pudiera leerlos, consolidando una amistad basada en su herencia cultural compartida. En 1964, su hermana mayor murió de un ataque cardíaco y en 1966, su madre sufrió un derrame cerebral paralizante. Kerouac se mudó con su madre a Hyannis, Massachusetts, para cuidarla. En 1968, Neal Cassady, uno de sus amigos más cercanos y figura central en On the Road, murió en México. Su obra literaria inspiró el movimiento contracultural de los años 60, Kerouac fue crítico del mismo. Consideraba que el movimiento era una excusa para el resentimiento, lo que eventualmente llevó a su distanciamiento de Allen Ginsberg en 1968. En 1968, Kerouac hizo su última aparición en televisión en el programa Firing Line de William F. Buckley Jr., donde, aparentemente ebrio, afirmó su catolicismo y expresó sus opiniones sobre la contracultura de los años 60. En la mañana del 20 de octubre de 1969, en San Petersburgo, Florida, Kerouac estaba trabajando en un libro sobre la imprenta de su padre cuando de repente comenzó a vomitar sangre. Fue llevado al hospital St. Anthony, donde sufrió una hemorragia esofágica. Los médicos intentaron operarlo, pero su hígado dañado impidió que su sangre coagulara. Kerouac nunca recuperó la conciencia y murió a las 5:15 de la mañana siguiente, a la edad de 47 años. Su causa de muerte fue una hemorragia interna causada por cirrosis, resultado de su prolongado abuso de alcohol. Un posible factor contribuyente fue una hernia no tratada que sufrió en una pelea de bar semanas antes. El funeral de Kerouac se celebró en la iglesia de San Juan Bautista en Lowell, Massachusetts, y fue enterrado en el cementerio Edson. En el momento de su muerte, Kerouac vivía con su tercera esposa, Stella Sampas Kerouac, y su madre, Gabrielle, heredó la mayor parte de su patrimonio. Su prosa parecía espontánea y sin edición. Kerouac escribió principalmente novelas autobiográficas basadas en hechos reales de su vida y las personas con las que interactuó. Sus narraciones se centraban en una serie de encuentros episódicos, viajes por carretera y reflexiones personales, explorando temas como la libertad, la rebelión y la búsqueda de significado. Admiraba mucho a Gary Snyder, quien tuvo una gran influencia en su obra. The Dharma Bums contiene relatos de un viaje de escalada de montaña que Kerouac hizo con Snyder. Mientras vivía con Snyder en Mill Valley, California, en 1956, Kerouac trabajó en un libro sobre él, que finalmente se convirtió en The Dharma Bums. Kerouac solía hablar durante horas sobre su método de escritura, incluso cuando estaba borracho, tanto con amigos como con desconocidos. Allen Ginsberg, que al principio no estaba impresionado, más tarde se convirtió en uno de los mayores defensores de Kerouac. La prosa fluida de Kerouac inspiró a Ginsberg en la composición de su famoso poema, Aullido. Durante la época de Los Subterráneos, Ginsberg y otros animaron a Kerouac a explicar formalmente su estilo. De estas explicaciones surgió Creencia y técnica para la prosa moderna, una lista de 30 máximas esenciales. Kerouac defendía la idea de que los escritores debían vivir intensamente, un sentimiento encapsulado en su célebre cita de En el camino. Las únicas personas para mí son los locos, los que están locos por vivir, locos por hablar, locos por salvarse, deseosos de todo al mismo tiempo, los que nunca bostezan ni dicen nada común, sino que arden como fabulosas velas romanas amarillas que explotan como arañas a través de las estrellas y en el medio se ve la luz central azul estallar y todo el mundo dice, oh. No todos apreciaban su técnica. Truman Capote desestimó su estilo diciendo, eso no es escribir, es mecanografiar. Según Caroline Cassady y otros, Kerouac revisaba y reescribía constantemente su obra, desafiando la percepción de que su prosa era completamente espontánea. La mayoría de la obra de Kerouac se publicó en inglés, pero también escribió en francés. Entre sus obras inéditas en francés se encuentran La Nuit est ma femme y Sur le chemin, reveladas al público por el periodista Gabriel Anctal en el periódico de Montreal Le Devoir en 2007 y 2008.
Estas y otras obras en francés fueron publicadas juntas en el volumen La Viernes est de Hommage en 2016, editado por Jean-Christophe Cloutier. Kerouac escribió Sur le chemin en 5 días en México en diciembre de 1952, y es un ejemplo de sus esfuerzos por escribir en su lengua materna, el francés canadiense. Esta novela, ambientada en 1935 en la costa este, explora temas recurrentes de su literatura a través de una narración de palabra hablada, escrita con una ortografía y gramática que reflejan el francés vernáculo. Tiene el mismo título que una de sus novelas más conocidas en inglés, pero es una obra diferente que luego se tradujo parcialmente y se convirtió en Old Burin de Bawari. Kerouac se sumergió en el estudio del budismo, particularmente en el Sutra del Diamante, que consideraba uno de los textos más influyentes en su vida. A partir de 1955, dedicó un ciclo semanal de estudio a las 6 pramis del Sutra, con el objetivo de preparar su mente para la experiencia del vacío y la visión espiritual. Este interés en el budismo también influyó en su escritura, como se ve en The Dharma Bums. La obra de James Joyce, especialmente su uso del flujo de conciencia en Ulises, tuvo un impacto significativo en Kerouac. Kerouac admiraba la experimentación lingüística de Joyce y a menudo utilizaba técnicas similares en su propia escritura. En una carta a Allen Ginsberg, Kerouac comparó On the Road con Ulises, sugiriendo que su novela debía ser tratada con una gravedad similar. Kerouac dejó una huella notable en la música rock de la década de 1960. Artistas como Bob Dylan, los Beatles, Patti Smith, Tom Waits, Grateful Dead y The Doors encontraron inspiración en su trabajo y estilo de vida. Jim Morrison y Ray Manzarek de The Doors, en particular, citan a On the Road como una influencia clave en la formación de su banda. En su libro Light My Fire, My Life with The Doors, Manzarek afirma que la existencia de The Doors habría sido impensable sin la influencia de Kerouac. 10.000 Maniacs. En 1987, la banda de rock alternativo incluyó una canción titulada Hey Jack Kerouac en su álbum In My Tribe. Beastie Boys, en su canción 3 Minute Rule, del álbum Paul's Boutique de 1989, los Beastie Boys mencionan a Kerouac. Verne y Cadladies, en el álbum Maroon de 2000, la canción Baby Seat hace referencia a Kerouac. Si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal, te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a mi canal de YouTube. Puedes hacerte miembro por menos de 3 euros al mes. En el apartado de tienda, podrás acceder al merchandising de Estudio Alejandría. No solo estarás apoyando mi creatividad y esfuerzo, con tus compras, sino que también tendrás acceso exclusivo a contenido más detallado y enriquecedor. Como suscriptor, formarás parte de una comunidad comprometida con el desarrollo y la exploración de nuevos temas. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a la comunidad y sé parte de esta emocionante aventura. Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido. Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos.